a Matías Ruiz, que es el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, porque hoy hubo mucho dicho y contradicho, ¿no? Así que, ¿cómo andás, Matías? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes Arturo, buenas tardes Hola, a toda la mesa, gracias hola. por la invitación. Bueno, nada, nosotros estábamos haciendo la intro porque tampoco queda demasiado clara, ¿no? Hoy, como siempre, el gobierno nos tiene acostumbrados, vía Secretaría de Capital Humano y Secretaría de Política Universitaria, dice, nosotros pusimos toda la plata. Como siempre, ellos siempre ponen toda la plata. Ahora, efectivamente, ¿no? Más allá de que también está el vicerrector diciendo que no, desde enero que no ponen la plata. ¿Cómo es esto más realmente? A ver, la primera respuesta rápida es no, hoy es 5 de mayo y al día de hoy el gobierno no giró un solo peso de los gastos operativos a los hospitales universitarios eh, en lo que va del año, cero. ¿Sí? Esto afecta obviamente a la UBA, pero no solo a la UBA, también afecta a las universidades que reciben esas partidas de hospitales universitarios, llámese la Universidad Nacional de Córdoba, de La Rioja, de Cuyo, obviamente por una cuestión de dimensión. La de la universidad, los hospitales de la Universidad de Buenos Aires son los que reciben la mayor parte de la partida, pero también afecta a las otras universidades. Hoy me parece en una foto triste pero contundente los tres directores de los hospitales más importantes de la UBA, el Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo, en donde se atienden casos de oncología, es digamos el centro de referencia nacional de la oncología en Argentina, el Roffo, expusieron con muchísimo detalle la situación precaria en la que se encuentran los hospitales de la universidad, que, insisto, no recibieron por parte del gobierno un solo peso en lo que va del año en términos de gastos operativos. ¿Sí? Esto es de la Nada. ley que sí se votó. Ujú. Esto es de la ley que, bueno, las leyes se votaron las dos en realidad, hay una Claro, que claro, claro, el sí, sí, sí. gobierno no venía, Pero no venía o cumpliendo. sea, de la que el gobierno no estaría discutiendo esta situación. 100%. La novedad es, antes del gobierno no venía cumpliendo la ley de financiamiento universitario, la novedad ahora es que tampoco cumple la ley de presupuesto que el Congreso aprobó, por lo menos en lo que tiene que ver con universidades nacionales, exactamente como lo propuso el Poder Ejecutivo. Después, un poco lo que vos decís, el Ministerio del Capital Humano saca un comunicado en donde trata de prestar a la confusión, pero paradójicamente, lo más importante que hace el comunicado es ratificar exactamente lo que está planteando la Universidad de Buenos Aires, porque el propio comunicado del Ministerio reconoce que a hoy, 5 de mayo, no solo no se transfirió nada de la partida de gastos operativos de los hospitales, sino que todavía hoy, 5 de mayo, siguen pensando alternativas eficientes, quiero ponerle las comillas, no me acuerdo exacto la palabra que decía el comunicado, pero están buscando alternativas para ver cómo se distribuye entre las distintas universidades los fondos que sirven para que los hospitales atiendan pacientes y formen médicos desde el 1 de enero. Una cosa totalmente irrisoria y genera adicionalmente una confusión diciendo, no, nosotros venimos transfiriendo todo, haciendo o señalando las transferencias que el ministerio hace para los sueldos, ¿sí? Que eso, nada, no me quiero extender, pero la crisis presupuestaria de los gastos operativos que ahora están planteando los hospitales convive con una crisis salarial que no tiene antecedentes en la universidad pública. Los profesionales de la salud, en el caso de los hospitales, los profesores universitarios, en el caso de las facultades, han tenido en los últimos 2 años y algunos meses un recorte salarial de casi el 50% del poder adquisitivo de sus salarios. Casi la mitad de sus salarios, del valor adquisitivo de sus salarios, se perdieron desde diciembre de 2023 a hoy. Otra forma de verlo, y que se nota que la situación, lejos de mejorar, empeora. En los últimos 18 meses perdieron todos los meses contra los salarios. Cada mes que pasó en los últimos 18 meses, los profesores universitarios, los médicos de los hospitales universitarios, perdieron poder adquisitivo de su salario. Es una situación que
La verdad, hoy me tocaba hablar con los directores de los hospitales, es súper angustiante, es súper, o genera muchísima incertidumbre y se atienden pacientes, pero también se forman los profesionales de la salud. En las universidades públicas se forma el 80% de los médicos del país, que después atienden no solo en el sistema público de salud, son los médicos que atienden en el sistema público de salud, en el sistema privado. Es muy, la verdad es muy fuerte y cuando uno dice la transferencia fue cero, nada, es elocuente. Mm. Yo Sí. yo te iba a preguntar recién, cuando vos te referís a gastos operativos, ¿a qué te referís específicamente? Me refiero a insumos médicos, me refiero a remedios, me refiero a los anestesistas, me refiero a los abonos, me refiero a la seguridad, me refiero a la limpieza, a todos los gastos inherentes a un hospital universitario, a un hospital, digamos, Sí, que no sea pagar salarios. ok, Todo lo que no sea pagar salarios, nosotros en la universidad tenemos un término que es gastos de funcionamiento. Es lo mismo que los gastos operativos, digamos, ¿no? Todo lo no salarial. ok, excelente. O sea, no hay gasas. Si yo te tengo que Bueno, operar, se me complica Claro, van la a empezar. gasa, no. Ni hablar de la anestesia y todo eso, digamos. justamente hoy lo escuchábamos al director del clínica de la NARI que decían que los servicios estaban atendiendo algunos al 30%, otros al 50% de su capacidad operativa. Si bien no hay un detrimento de la calidad de la atención, sí hay un recorte muy significativo en la cantidad de la atención y señalaron algo que, bueno, en términos de las noticias, por ahí se llevó mucha atención, que es si el Poder Ejecutivo sigue sin transferir los gastos operativos, nosotros en los hospitales podemos aguantar no más de un mes y medio más. La verdad es que no tiene precedente, no sé, de la democracia para acá es una situación que no ha sucedido, incluso yo trataba de pensar en el momento en apenas asumió mi ley, eran discusiones parecidas y nosotros a principios de abril ya los fondos de hospitales universitarios empezaron a transferirse, que habían tardado por el cambio de gestión. No, me ha tocado hablar con bastante gente hoy que me consultó. Cuando vos le decís transfirieron cero, es como que no resiste ningún análisis. No sé cómo creen que se van a financiar la atención de los pacientes en los hospitales si no transfieren nada de los gastos operativos. ¿Y qué canales de diálogo hay ahora, Mati? Te pregunto. O sea, ¿cómo podemos... ¿Hay algún tipo de canal de diálogo? Mira, nosotros tenemos intercambios administrativos seguido con el ministerio. La realidad es que en particular por este tema, las últimas dos notas que les mandamos, una a principios de abril y otra a fines de mes, no han tenido una respuesta formal. Hoy no me acuerdo si en algún tuit, en un comunicado, en algún lugar, el Ministerio de Capital Humano Sí. decía que habían respondido oportunamente. La realidad es que a la universidad honestamente no llegó nada. Eh, Hay poco diálogo hoy, la verdad, y preocupa porque si vamos a preguntar a los médicos, lo que quieren es atender, ¿viste? ¿Te imaginás la situación del director del hospital de clínicas teniendo que dar una conferencia de prensa diciendo que no llega la plata y que no pueden atender? No es no es la universidad que nosotros queremos, la que nos imaginamos, la que nos merecemos. Lo mismo pasa con las facultades. Ustedes tienen ahí, son estudiantes, conocen estudiantes, la incertidumbre que hay en la comunidad universitaria con este conflicto que ya viene de larga data, son más de 2 años en donde hay un tire y afloje todo el tiempo. Eh, Nada, nosotros tenemos una universidad pública que da mucho que hablar para bien, que por supuesto tiene desafíos para mejorar todo el tiempo, ni hablar en el mundo en el que vivimos y a la velocidad del mundo que vivimos, pero que es de las pocas cosas en la Argentina que nosotros levantamos la cabeza y decimos que funciona bien, que vale la pena, que nos da buenas noticias, que nos deja bien posicionados en el mundo, que encabeza los rankings, que gana competencias internacionales de distintas disciplinas. Bueno, nosotros ansiamos dar vuelta a la página, digo, y volver a hablar de esos temas en lugar de cosas tan básicas como
que para funcionar el hospital de clínica tienen que mandar los fondos para comprar la gasa, la anestesia y poder hacer cirugías y atender consultas médicas. Ok. Y desde tu punto de vista, Matías, ¿por qué crees que el gobierno está tan ensañado con esta situación? O sea, Me gustaría tener una respuesta. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay un tema ideológico. Yo creo que hay que yo creo que es un plan. Me parece que ese encono con lo público ujú, se ve agravado con las universidades porque cuando asumió el gobierno era difícil hablar mal de las universidades, y lo que se dedicó a hacer es tratar de desgastarla todo lo posible, recortándoles el salario, recortándoles el presupuesto, haciendo difícil que las clases en la universidad sean normal, que los hospitales funcionen como tienen que funcionar, recortando toda la inversión en infraestructura, recortando drásticamente, que eso es algo que se quedó sin inercia ya, lo que tiene que ver con investigación, ujú, hablando mal todo lo posible de la extensión universitaria y escandalizándose porque la universidad hace trabajos solidarios a partir de los operativos de Buena Acción, un operativo de desgaste permanente, porque si me preguntas a mí, la verdad es que cómo funcionaban las universidades en la Argentina, particularmente, digo, nos toca formar parte de la UBA y marcar la UBA, cómo funcionaba la UBA no le servía al relato del oficialismo para decir que el sector público funcionaba mal. Entonces hace todo lo posible porque las universidades funcionen mal. La verdad es que es lo que yo más me imagino, porque si honestamente no se entiende. ok. No, no, está clara la situación. La verdad, vemos difícil esto de que no haya interlocutores, que no haya una posible respuesta del gobierno. O sea, de vuelta, nosotros ya lo decíamos recién, obviamente, el martes que viene, el 12, hay una marcha convocada, pero la respuesta oficial del gobierno fue sacar este comunicado, decir que respondió algo, a la universidad efectivamente no le llegó nada, y hoy después no hay nuevamente algo administrativo pendiente. Sería solo que paguen, básicamente, o que Sí, activen sí, los sí. fondos. Sí, sí, sí. A ver, por un lado, nosotros vimos positivo del comunicado lo que te decía antes, que ratifica que es tal cual lo que dice la universidad, que no se transfirió nada. En el segundo orden, más preocupante de cara a las soluciones, no, yo transferí todo. Y a ver, el que escucha, el oyente de a pie, el que no está empapado en los temas presupuestarios de la universidad, es correcto que no lo sepa. Ahora, su secretario de Políticas Universitarias, el secretario de Educación, la ministra de Capital Humano, saben lo que están diciendo y saben que no es así. Y si me preguntás, yo creo que lo dicen de manera deliberada para tratar de confundir una situación que deja expuesta una impericia muy grande del Poder Ejecutivo incumpliendo otra ley. Ujú. Digo, no obstante la ley de Para financiamiento vos ahí dijiste una universitario, palabra, incumplen la ley de presupuesto. una palabra clave. Vos decís que hay impericia, Impericia. porque no es lo mismo que Mirá, no hay voluntad. Yo creo que, por ejemplo, tienen problemas por todos lados, ¿no? O sea, en el PAMI les pasa lo mismo, que un poco también afecta la cosa de salud. Hay como ahí, yo no sé si impericia, hay una voluntad de Caputo de decir, como tengo que sostener el déficit, o sea, la falta de déficit, ¿no? El superávit fiscal, sí. recorto por acá. Pero si encima Caputo te dice, no, yo la plata se la di a Capital Humano, pero Capital Humano no sabe hacer la gestión, son peor que Mirá, Adorni, boludo. Mirá, eso cuando usé la palabra impericia lo pensaba no estrictamente en solo el capital humano, el Ministerio de Capital Humano, sino en términos del gobierno. La verdad es que vos sos economista, digo, y tenés una buena visión en ese sentido. El gobierno me parece que tiene serios problemas de flujo de caja, de financiamiento, tiene que sostener a toda costa un superávit fiscal por una cuestión de relato, más en un contexto en el que los últimos largos creo que acumula
de 12 meses, ya 13, 14, no me acuerdo exacto, que la inflación crece respecto del mes anterior y tiene que cuidar ese relato. Y entiendo que de repente interrumpa algunas ejecuciones presupuestarias. Ahora, si me preguntás, interrumpir la ejecución presupuestaria de los gastos operativos de un hospital público, llevándolo a cero, transitando el quinto mes del año, y adicionalmente sacar un comunicado que dice, estamos pensando a ver cómo la distribuimos de manera eficiente. Bueno, es raro, es llamativo. Sacaste las tablas mineras con el RIGI, qué sé yo. Claro. Bueno, hemos hecho muchas comparaciones y mucho análisis en ese sentido. Cuando nos decían que de dónde sacaban la plata, nosotros le fuimos dando alternativas de dónde sacar la plata. El problema no es de falta de plata, el problema es de prioridades. Nosotros desde la universidad y de distintos voceros de la universidad hemos posteado, hemos publicado, hemos comentado, hemos compartido distintas fuentes de financiamiento posibles para el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. A ver, la caída de los bienes personales financiaría toda la ley de financiamiento universitario. Todo lo que se redujo en bienes personales a los más ricos de la Argentina y proporcionalmente más todavía a los más ricos, bueno, financiaría toda la ley de financiamiento universitario. No es una situación de falta de plata, es de prioridades. Lo mismo sucede con el régimen de Tierra del Fuego, que no es de este gobierno, pero que lo mantuvo, con el RIGI para las inversiones en lugares en donde es desproporcionado y no tienen elasticidad, con el impuesto a los bienes de lujo, con las retenciones llevadas a cero. Así hay un montón de ejemplos que nosotros los hemos ido compartiendo, incluso en algunos de los documentos que circulamos, habíamos multiplicado por 5 el costo fiscal de la ley de financiamiento universitario respecto de las distintas políticas que tiene, mantiene o lleva a cabo este gobierno en términos fiscales y que, como decía recién, podrían financiar 5 leyes de financiamiento universitario, no una, 5. Claro. Claro. Bueno, claramente hay una impericia porque no tienen plan, no saben gestionar y hay una voluntad importante, ¿no? Así que, bueno, gracias, Matías. Vamos a seguir en contacto con esto, claramente trabajando de cara, en principio, al 12, porque hay una necesidad de expresar esto en las calles. Así que muchas gracias por clarificar la situación. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición cuando digan, y la invitación, reforzarla para el 12. Lamentablemente, y uso esta palabra, lamentablemente tenemos que volver a convocar por cuarta vez a la comunidad universitaria y a toda la sociedad a que defienda la universidad pública, la educación pública, ante un gobierno que no está cumpliendo la ley. Genial, Ahí vamos a muchas estar gracias. todos. Muchas gracias, Muchas Matías. gracias. Ahí estaremos. Nos vemos.